Muy bien, bienvenidos nuevamente a Matemáticas Urbanas. En este caso vamos a desarrollar un nuevo problema de derivadas, pero esta vez vamos a aplicar a la función un valor, ¿no? En este caso a la primera derivada, ¿no? Comencemos entonces. Como usted puede apreciar, nosotros vamos a tener una función la cual está representada por un logaritmo y dentro existe un argumento que nosotros tenemos que desarrollar para luego derivar. Eh, Ustedes sepan de que hay funciones que contienen argumentos. Por ejemplo, una de las funciones que tiene argumento es la función logaritmo. A veces sucede que colocamos logaritmo natural de x, por ejemplo. Ese x es el argumento del logaritmo natural. Otra de las funciones que usted debe saber que tiene argumento es la función seno. En sí, las funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, ahí el argumento de la función seno es el valor de x. Pero también aparece la función, por ejemplo, x cuadrado más 1, cuyo argumento sería este valor de aquí, que sería x cuadrado más 1. Tienen que tener bastante cuidado en esa parte, porque a veces suele confundirse, ¿no? Y utilizar los términos adecuados para poder desarrollar este pequeño problema de, en este caso, derivadas, ¿no? Vamos a hacer un acomodo. Ustedes recordarán que esta raíz yo lo puedo colocar como si fuera un exponente, como de la siguiente manera. Usted recordará que si yo tengo raíz de a, eso va a ser a, que sería la base, el exponente que aparece aquí arriba sería un 1, y el índice, como usted recordará, es el valor de 2, esto va aquí. Por lo tanto, sería un a elevado a la 1 medio. Lo mismo va a suceder aquí. Yo todo este valor que usted ve acá, esta raíz, lo voy a sacar y lo voy a colocar así. Todo a la 1 medio. Y luego, para poder aplicar la propiedad del logaritmo, ¿no? Usted recordará que una de las propiedades del logaritmo que es muy interesante es la siguiente. Si usted tiene un logaritmo de un a, por ejemplo, elevado a la x, este x baja adelante y multiplica al logaritmo de esta manera. Esa es una de las propiedades del logaritmo y es esa propiedad la que vamos a aplicar aquí. Entonces, este 1 medio va a pasar aquí adelante, ¿no? ¿Ven? 1 medio que multiplica el logaritmo natural. Muy bien, ya lo que estamos haciendo en realidad es reducir la operación para poder, en este caso, derivar. Otra de las recomendaciones que yo les doy es que cada vez que aparezca un signo negativo en una fracción, lo primero que ustedes tienen que hacer al iniciar el problema es colocar paréntesis. ¿Para qué? Para que usted no se confunda al multiplicar, en este caso, los, tanto los numeradores como los denominadores, si en el caso estuviera para hacer eso. Entonces, lo que sigue aquí es operar el argumento, como ya lo dije anteriormente, para que esto se reduzca lo más posible para poder derivar rápidamente. Entonces, lo primero que hago es multiplicar, en este caso, en aspa, ¿no? ¿Sí? Porque tengo, en este caso, un numerador con un denominador y aquí la inversa de ese numerador y denominador. Ahí ustedes se van a dar cuenta que va a aparecer una diferencia de cuadrados. Pero vamos a multiplicar. Si yo multiplico este valor con el de arriba, me sale 2 más coseno de k, todo elevado al cuadrado. Menos, aquí también, ¿no? Pero sería 2 menos coseno de k, todo elevado al cuadrado. Todo dividido entre una multiplicación. Voy a multiplicar 2 menos coseno de k, que multiplica en este caso a 2 más coseno de k. Entonces, ahí aparecen una parte interesante, ¿no? O muchas, una de las propiedades que más se utiliza en esta parte, en las partes elementales, tanto en los primeros ciclos de la universidad, ¿no? La famosa diferencia de cuadrados y la multiplicación para formar esa diferencia de cuadrados. Usted recordará que esa propiedad es la siguiente. Yo tengo un a cuadrado menos un b cuadrado. Eso va a ser igual a menos b por a más b, ¿no? Entonces, aquí abajo aparece eso, la multiplicación que va a denotar esto de aquí. Entonces, si yo multiplico estos dos, mi valor de a para mí sería 2 y mi b sería coseno de k. Entonces, este resultado de aquí sería 2 al cuadrado menos k al cuadrado, ¿no? Voy a borrar esa parte. 2 al cuadrado menos coseno de k al cuadrado. Listo, aquí voy a parar un ratito para que ustedes puedan ver aquí, para señalarles cómo se opera esta parte, ¿no? Miren, voy a poner aquí para que ustedes diferencien, porque a veces aparece coseno cuadrado de k, coseno de k cuadrado, que es muy diferente. Veamos esto. Si yo tengo el coseno de k y le elevo al cuadrado,
Eso es igual a decir coseno cuadrado de k. Miren que el cuadrado está siguiendo al seno. Eso quiere decir que la función se está elevando al cuadrado. Pero si yo coloco coseno cuadrado de k, eso sería diferente a decir coseno de k cuadrado. Tengan muchísimo cuidado porque generalmente por estas partes es que ustedes se confunden. Generalmente eso pasa, como ya lo dije anteriormente, en los primeros ciclos de la universidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aparece el coseno cuadrado de k, que es diferente a coseno de k cuadrado. Pero sí es igual a coseno de k al cuadrado, o sea, la función elevado al cuadrado igual a coseno cuadrado de k. Tengan bastante cuidado ahí. Entonces aquí, ahora está apareciendo una diferencia de cuadrados, que es justamente la que está arriba. Entonces, en vez de colocar yo a, voy a colocar el 2, ¿no? Porque miren, ustedes recuerden que esta es una diferencia de cuadrados. Entonces, aquí yo tendría 2 más coseno de k al cuadrado menos 2 menos coseno de k al cuadrado. Entonces, esto de aquí va a ser así, ¿no? Primero, la diferencia o la suma, si usted desee. Pero aquí le he colocado en ese orden. Coloquémoslo así. Primero la suma y al final la diferencia. En realidad es lo mismo, pero lo estoy haciendo para hacerlo ordenado. Primero sumo estos dos valores. Entonces aquí esto me estaría quedando como un medio del logaritmo natural, abro paréntesis, de la suma primero de ambos, de la suma de estos dos. O sea, 2 más coseno de k más 2 menos coseno de k. Todo que multiplica a la diferencia, que sería 2 más coseno de k menos 2 menos coseno de k. Ahí está. Y todo dividido, 2 al cuadrado 4 menos coseno cuadrado de k. ¿Ven? Así que ustedes tienen que tener presente todos esos valores de ahí. Aquí ya solamente es operación, ¿no? Porque coseno de k con coseno de k se van y 2 más 2 arriba te va a salir 4 en la primera, el primer término. Y este término que es por el cual se va a multiplicar va a ser este negativo entra, sale menos 2 y menos por menos sale más. Este 2 con este 2 se van y aquí te queda 2 coseno de k. Entonces lo que me está quedando hasta ahí es que f de k, f en k, me está saliendo como un medio del logaritmo natural. 2 más 2, 4. O sea, todo esto de arriba me sale 4. Y aquí me sale 2 veces coseno de k, ¿no? Coseno de k. 4 por 2 sale 8. 8 veces coseno de k, que divide a 4 menos coseno cuadrado de k. Ahí está. Entonces, hasta ahí me está quedando la función de esa manera. Entonces, debo seguir operando para trabajarla, ¿no? Y vamos a aplicar otra de las propiedades del logaritmo, que también es interesante que ustedes lo conozcan, cuando usted tiene el logaritmo de una división. El logaritmo de una división en realidad es de la siguiente manera, ¿no? El logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. En realidad eso de ahí sale de la multiplicación, ¿no? Por ejemplo, mírenlo así, ¿no? Logaritmo natural de A por, esto sería B a la menos 1. Y entonces te quedaría logaritmo natural de A más logaritmo natural de B, pero a la menos 1, ¿no? Porque recuerden que se está multiplicando. Pero este menos 1, por la primera propiedad que hace un momento lo mencioné, baja adelante y te queda el negativo aquí, ¿no? Esa propiedad de aquí la voy a aplicar acá. Entonces, numerador, denominador. Ah, ya. Abro un corchete. Ahí. Y voy a restar logaritmo natural de 8. En este caso, por k, menos el logaritmo natural de 4 menos coseno cuadrado de k. ¿Ven? Numerador menos denominador. ¿Ven? Así quedó. Entonces, y esta de aquí, obviamente que aquí hay una multiplicación, ¿no? Una multiplicación de un número por una función. Y eso podría ser así, mira, el logaritmo natural de A por B. Y eso sería logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Esa es otra propiedad, ¿no? Eso ustedes ya lo deben conocer, la deben traer desde el nivel pre para que a ustedes se les haga fáciles estos problemas. Entonces aquí directamente, ¿no? Sería logaritmo natural de 8 más logaritmo natural de coseno de k. Y el resto es simple derivación, ¿no? Lo voy a derivar lo más rápido posible para que ustedes lo puedan entender y para que lo puedan hacer de la misma manera en su examen, ¿no? Entonces yo voy a derivar
comencemos. Derivada en k, igual. Un medio queda igual porque está multiplicando todas las funciones, así que el 1/2 que he sacado es válido que lo pueda sacar fuera. Logaritmo natural de 8, que es logaritmo natural de una constante, es 0. Eso ya olvídense. Logaritmo natural de coseno de k derivada. Eso lo vamos a derivar primero. Miren, logaritmo natural, la derivada, lo voy a colocar así como una función f de x. Esa derivada es igual a la derivada de la función que está dentro entre f de x. ¿Por qué coloco una función? Porque es mucho más fácil aprendértelo de esta manera que decir que el logaritmo natural de x es igual a la derivada de x dividido entre x. Ya que a veces o generalmente nunca, bueno, casi nunca, ¿no? Creo que nunca. Los profesores te colocan el logaritmo natural de x como derivada, porque eso sería súper sencillo. Te colocan la derivada del logaritmo natural de una función. Entonces la función es la que usted tiene que derivar y dividirlo entre la misma función. ¿Correcto? Entonces, en este caso nos están dando una función. Tu función es el coseno de k. Entonces, si yo derivo esto de acá, me va a salir la derivada del coseno entre el coseno de k. La derivada del coseno de k es menos el seno de k por la derivada del argumento. Recuerden que siempre al final se deriva el argumento. Tengan mucho cuidado también con eso. Entonces me estaría quedando todo esto sobre coseno de k, ¿no? La derivada de k obviamente eso es 1. Así que te quedaría menos la tangente de k, ¿no? O sea, en pocas palabras, la derivada del logaritmo natural de coseno de k es menos tangente de k. Entonces, esto se hizo 0. Aquí me sale, bueno, esto lo pongo 0. Esto me sale menos la tangente de k. Listo, acá menos. Ahora voy a derivar esto de aquí, otro logaritmo. Voy a borrar esto de aquí y voy a derivar otro logaritmo. Sería el logaritmo natural de 4 menos coseno cuadrado de k. Y nuevamente, ¿no? La derivada en este caso de la función 4 menos coseno cuadrado de k, derivada, dividido entre 4 menos coseno cuadrado de k. Arriba, la derivada de una constante 0 menos la derivada de coseno cuadrado de k. Entonces, el menos lo dejo igual, pero voy a derivar coseno cuadrado de k para que usted lo pueda ver. Y paso a pasito, ¿no? Coseno cuadrado de k. Eso va a ser igual a este 2 que va a bajar delante, que multiplica el coseno de k por la derivada del coseno de k. Ahí está. Así es la manera en que usted debe hacerlo. ¿Correcto? Luego, aquí te quedaría 2 veces coseno de k por la derivada del coseno de k es menos el seno de k por la derivada de k. ¿Sí? Siempre tengan presente eso. Porque a veces sucede de que ustedes se olvidan derivar el argumento. Si bien es cierto aquí, en esta parte, la derivada de k va a ser 1, a veces sucede que el coseno de cuadrado, pero ahora de un x cuadrado más 1, por ejemplo. Entonces todo sigue bonito hasta que ustedes se olvidan derivar el argumento. Y ahí se me logró el problema porque la derivada de x cuadrado más 1 sería 2x, ¿no? Y ahí murió. Entonces con la derivada del k sale 1 para este problema. Y aquí te quedaría menos 2 veces el seno de k por coseno de k. Pero menos 2 veces, eso sería menos. Acá sería 2 veces seno de k por coseno de k, que es el seno del doble, 2k. Y por lo tanto, la derivada de coseno cuadrado de k te sale menos seno de 2k. ¿Correcto? Ahí está. Menos seno de 2k. ¿Sí? Entonces aquí abro paréntesis y me quedaría menos el seno de 2 veces k. Ahí está. ¿Correcto? Todo dividido entre 4, ¿no? Menos coseno cuadrado de k. Y eso te quedaría menos por menos más el seno de 2k, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? El seno de 2 veces k. Y todo dividido entre 4 menos coseno cuadrado de k. Ahí está. Entonces, toda esta derivada es esto de aquí. Entonces, yo lo voy a reemplazar. Y aquí me quedaría seno de 2 veces k, que divide a 4 menos coseno cuadrado de k. Ahí está. Y esta sería la respuesta para la derivada. Si me pedirían solamente la derivada,
ya tendría la respuesta. Pero a mí me piden en cero, ¿no? En cero. Reemplazo en cero y ahí debe salir el problema porque eso es lo último que nos pide. La derivada me están pidiendo en cero. Sería un medio. Aquí. Tangente de cero, cero. Menos seno de cero, porque 2 por 0 sale 0. Seno de 0, 0. 0 entre cualquier número va a ser 0, siempre y cuando aquí salga otro 0, ahí sí saldría indeterminado. Pero en este caso el coseno de 0 es 1 y 4 menos 1 sale 3. 0 entre 3 sigue siendo 0. Por lo tanto, la función de la primera derivada en 0 sale 0. Y esta sería mi respuesta para este pequeño problema en el cual nosotros hemos explicado paso a paso cómo se debe resolver y qué propiedades se está aplicando, ¿no? Qué partes fundamentales ustedes ya tienen que venir con ciertos conocimientos previos para que ustedes puedan desarrollar adecuadamente un problema de estos. Claro, el problema sale súper sencillo en realidad. El problema no te puede tardar más de 2 a 1 minuto de repente si es que lo haces a una buena velocidad, ¿no? La idea es tener los conocimientos bien claros, la base bien clara, para que usted pueda desarrollarlo y al final resolverlo de la mejor manera en su examen. Muy bien, esto fue Matemáticas Urbanas. No se olviden de apoyarme dejando el pulgar arriba, compartiendo este video en sus redes sociales. Y nada, solamente agradecerles el apoyo a todos aquellos que se están suscribiendo, me están dejando sus problemas como este, y agradecerles por formar parte de Matemáticas Urbanas, ¿no? Muchas gracias.